por uno más. Usted va a predicar por uno más. Usted va a hablar de Cristo por uno más. Usted va a ayudar a uno más. Usted va a restaurar a uno más. Usted va a discipular a uno más. Usted va a alcanzar a uno más. Hasta que todos declaren que no hay nada mejor que ser cristiano. Dios nos bendiga en esta hermosa mañana. Qué bueno que puede estar nuevamente en la casa del Señor. Seguimos en la serie Básico y Profundo. Y en estos pasados domingos, nuestro pastor ha estado tratando el tema acerca de la batalla espiritual. ¿Sabe? Cuentan las malas lenguas por ahí que un día el Señor estaba de visita en una iglesia y al terminar el servicio salía del templo, y cuando iba por la parte ya de la puerta exterior se dio cuenta que estaba en una esquina el diablo sentado y que estaba llorando y compungido, de tal forma que no se le escuchaba otra cosa que sus gritos. A lo que Jesús lo miró y le dijo: diablo, ¿qué tú haces aquí? ¿Y por qué estás así? Y él dice: es que estoy molesto, porque todo lo que le pasa a esta gente en esta iglesia me echan la culpa a mí. Mire, si bien es cierto que hay muchos creyentes que se pasan viendo al diablo hasta en las sopas y adjudicándole al diablo todo cuanto ocurre en su vida, hay otros creyentes que viven en lo que yo le llamo en la lalandia espiritual. Ellos no tienen noción del mundo espiritual que les rodea. Hay quienes van por la vida sin conciencia real de cuán vívido es el mundo espiritual. No solo eso, sino que tampoco están muy conscientes de cómo sus decisiones, pensamientos, acciones y formas de vivir afectan para bien o para mal su vida espiritual, obviamente teniendo unas implicaciones en su vida natural. La verdad es que como cristianos, escuche bien, estaremos enfrentados a la realidad del mundo espiritual en nuestra vida. Usted póngale un sello que el mundo espiritual es más real que el mundo natural. Es más, la Biblia nos dice en el libro de Hebreos que desde el mundo espiritual, o sea, a través de la fe, todo cuanto existe fue creado. Es una realidad que como cristianos tenemos que estar conscientes de ella para poder desempeñarnos con eficacia en nuestra vida cristiana. Si usted quiere tener una vida eficaz en Cristo, en su vida cristiana, debe entender que estaremos luchando de vez en cuando con entes espirituales. Usted debe saber también, escuche bien, que a pesar de que Cristo en la cruz del Calvario conquistó y derrotó el pecado y la muerte, y que ese beneficio fue otorgado a todo el que ponga su confianza y su vida en Él, a pesar de eso tendremos momentos en el cual enfrentaremos batallas espirituales. La Biblia compara al cristiano con un soldado. Y en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 al 4, el apóstol Pablo le habla a Timoteo, le dice: soporta el sufrimiento junto conmigo como ¿qué? Como un buen soldado.
¿De quién? De Cristo Jesús. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Esto implica que como soldados de Cristo estaremos atravesando batallas espirituales. Una de las mayores estrategias militares para obtener la victoria en el campo de batalla es que usted debe conocer bien a su enemigo. Usted no debe ir al campo de batalla desconociendo a quién se enfrenta. Los expertos en milicia, en guerras, atestiguan una y otra vez a través de toda la historia que una de las mejores estrategias para ir a la guerra es conociendo bien al enemigo. Como cristianos debemos saber que habrá 3 enemigos con los cuales nos vamos a enfrentar en esta guerra espiritual. Es por eso que en esta mañana, hoy, queremos hablar de nuestros 3 enemigos. Conocer a estos 3 enemigos lo pondrá a usted en la posición estratégica que el reino de Dios lo ha colocado para caminar una vida de victoria. Esta realidad la confirma la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 11 al 13, el cual dice: pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firme. ¿Contra quién? Contra todas las estrategias ¿de quién? Del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse toda las piezas de la armadura de Dios para poder resistir ¿a quién? Al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pies firmes. Así que usted debe entender que el enemigo es real. ¿Y qué es un enemigo? Si buscamos una definición básica, sería persona que tiene mala voluntad a otra y le desea o hace mal. Es adversario, es un antagonista, es aquel que está en contra de. Y nuestro primer enemigo en el cual nosotros nos enfrentamos, escuche bien, es el diablo. Diablo significa adversario o acusador. Su trabajo es estar en contra de los hijos de Dios. El trabajo del enemigo, escuche bien, es estar en contra de los hijos de Dios. Hay una definición de diablo que aprendí hace muchos años con un pastor que se llama Tommy Moya, que decía que Satanás es simple y llanamente un querubín desempleado. Y por cuanto está desempleado, está buscando qué hacer, molestar, interrumpir la vida de los creyentes. Mire, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 al 9, dicen: estén alerta, cuídense de quién, de su gran enemigo, el diablo. Ay, no mencione ese nombre, pastor. Porque ¿qué? Anda al acecho, ¿como qué? Como un león rugiente. Entienda que no dice que es un león, porque ¿quién es el león? Jesús es el león de la tribu de Judá.
Pero dice que Satanás está al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes. ¿Contra quién? Contra él, y serán fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Usted no está solo en esta batalla. El día en punto que usted aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador, todas las cosas no se le volvieron color de rosa. Al contrario, los cañones del infierno se dirigieron a usted. ¿Eso va a crear entonces que vivamos una vida de temor? No. Va a crear conciencia de que en nuestro caminar tendremos que estar cual soldados de Cristo, parados en nuestra posición otorgada desde la cruz del Calvario para hacer frente ante las acechanzas del enemigo. Mire, en el libro Caos, nuestro pastor Richard Martínez hace énfasis en que no podemos estar culpando al diablo de todas las situaciones en nuestra vida. ¿Es correcto, sí o no? Nos enfatiza que hay decisiones que nosotros tomamos en la vida que pueden producir consecuencias negativas y que esas consecuencias pueden convertirse en ataduras, o sea, patrones de conducta sin confrontar que nos llevan a no encontrar fácilmente una salida a ello, produciendo opresión y sufrimiento. Si usted no ha leído el libro, lea el libro Caos. El enemigo, escuche bien, aprovechará eso para traer amargura y para limitar nuestras vidas. Aprovechará eso para crear pensamientos de derrotas. Pero si somos sinceros, aún en el área de las decisiones, también es importante reconocer que Satanás en su engaño nos persuade a tomar decisiones que nos llevan a un proceso de amargura y de dolor. Por ejemplo, si vamos a la palabra en Efesios capítulo 4, versículo 26 al 27, el apóstol nos dice, inspirado por el Espíritu Santo: además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras sigan enojados, porque el enojo, ¿qué hace? Da lugar ¿a quién? Al chamuco. Aquí vemos un proceso progresivo que muchos en el momento no se percatan, porque nos dice: no pequen al dejar que el enojo ¿qué? Nos controle. Podemos ver la primera etapa. Nos está diciendo que van a haber situaciones en nuestra vida, en ocasiones producidas por nuestra carne, en otras ocasiones producidas por las situaciones de la vida, que nos van a llevar a enojar. Usted es tan santo que nunca se ha enojado. Yo soy el primero que a veces a mí me dan unos arranques, mi hermano. Me acuerdo que he tenido unas peleas con Brenda en domingo en la mañana, antes de pararme a predicar en la iglesia, que usted no tiene idea. Que le digo a Dios: Dios, no me mates en el altar. Y son de los días que mejor he predicado. Aleluya. Pero la realidad es que hay situaciones, escuche bien, que son producidas por Satanás para buscar que nosotros nos enojemos. En ocasiones el diablo buscará, aleluya, crear, tentarnos de tal forma que ese enojo trate de controlar nuestra vida. Cuando analizamos el texto, escuche bien, el pecado no está en que nos podamos enojar. No hay nada de malo en que usted se enoje, porque usted no es de hierro, usted no es de cemento, usted no es de madera. Hay momentos en que la gente saca a uno por techo, ¿sí o no?
Hay momentos donde usted quisiera entregarle en sacrificio a alguien delante del Señor como aroma agradable. Dice: Señor, te lo envío rapidito para que esté delante de ti. Hay momentos en que nuestra pareja, no voy a mirar a nadie, él o ella, nos hace enojar. Nuestros hijos, nuestros jefes, ¿sí o no? Hay situaciones que usted se pone a hacer y usted dice: esto es fácil. Y algo que era de 5 minutos se convirtió en 6 horas. Y usted quiere matar a alguien. Ese no es el problema, enojarse. El problema está cuando permitimos que el enojo entonces controle mi vida a tal forma que me arrastre al pecado. Ahí es donde está el problema. Pero cuando no controlamos ese enojo, todavía tenemos una segunda opción. No permitan que el enojo se ponga mientras siguen enojados. O sea, si llegáramos a ese punto, hagan algo al respecto. No permita que pase más tiempo en esa condición, porque de no hacerlo, entonces le vamos a dar lugar ¿a quién? Al diablo. Ahí abrimos la puerta. Ahí entonces le otorgamos permiso al enemigo para seguir trayendo quisquilla al fuego, mecha al asunto para que usted explote como dinamita. Pero si en el momento que identifiqué mi enojo, yo hubiera asumido la actitud de un cristiano, de lo que nos enseña Dios en su palabra, y hubiera quizás perdonado a mi enemigo, quizás hubiera respirado, contado el 1 al 10 y citado el verso, el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si hubiéramos hecho eso, quizás el diablo no hubiera tenido la oportunidad de afectarnos, de oprimirnos. Pero lo cierto es que muchas veces en medio de eso, lo menos que estamos pensando es que este enojo o este pecado es una situación que nos puede llevar a una batalla espiritual. Asimismo podemos ver que muchos ejemplos de situaciones que atravesamos en la vida que pueden ser normales, pero que pueden llevarnos a una batalla espiritual, en ocasiones internas y en ocasiones en contra del reino de las tinieblas. Y que a veces las batallas espirituales son más complejas que simplemente reprender al diablo. Porque si usamos este mismo ejemplo que acabo de mencionar de Efesios capítulo 4, podemos ver que muchas cosas pueden llegar a producirnos enojo. Pero cuando ese enojo va escalando y no es confrontado, puede desencadenar una serie de eventos que no solo pueden llevarnos a pecar, sino también a convertirse en una batalla espiritual. Y algo que comenzó con un simple enojo, ahora se tornó en una guerra. Tomemos por ejemplo, una persona, su hermano en Cristo, le hizo algo a usted. Esa persona no sabe que le ofendió, pero eso que hizo lo hizo enojar. Pero en el proceso ahora usted está comenzando a pensar cosas como: ¿cómo se atrevió? ¿Quién se cree que es? Se cree que siempre va a salirse con la suya. Ay, alguien está siendo libre aquí. ¿Usted está haciendo qué? ¿Está alimentando el enojo? ¿Sí o no? ¿Le está echando gasolina? Hasta el punto que eso puede llegar a escalar a el pecado. Cuando ahora usted comienza a decir cosas como: pero me las va a pagar. No sabe con quién se metió. Hay quienes van más allá y resucitan al Freddy Krueger. No saben quién era yo en el mundo. Yo he escuchado gente diciendo eso. No saben quién era yo en el mundo. Pues si no sé quién era tú en el mundo, todavía entonces no estás convertido, porque eso hace rato tuviera que estar metido ahí, enterrado. Ya va a ver, le va a ir muy mal. Le voy a dar una lección para que aprenda. Cuando usted alimenta
ese enojo a raíz de una circunstancia que provocó el enemigo, usted se volvió envuelto en una batalla espiritual. ¿Por qué? Porque ahora afecta todas sus emociones, afecta toda su mente, afecta todo su espíritu, afecta a todos aquellos que están a su lado. Y escuche bien, muchas veces algo que comenzó así se desencadena en un gran problema. Y cuando venimos a ver, a veces involucramos hasta 5 y 10 personas en un asunto como ese. Y mucha gente a veces queda herido dentro de las iglesias. ¿Se salió con la suya Satanás? En ese momento sí, porque trajo ¿qué? División dentro del pueblo de Cristo. Es real que muchas veces el enemigo utilizará cosas para querer llevarnos al pecado. Es real que muchas veces el enemigo producirá cosas para traer opresión, amargura. Pero es real también, aleluya, que hay armas espirituales para ayudarnos a vencer al enemigo. Mire, la respuesta está en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 17. ¿Cómo vencemos entonces al enemigo? Y voy a hacerlo de una forma rápida, somera, porque de por sí hablar de la armadura de Dios, escuche bien, eso de por sí amerita una serie entera. Voy a simplemente mencionarles la idea central de cada uno de estos aparejos espirituales para que tenga una idea. El gran doctor y predicador expositivo Martin Lloyd Jones, el pastor inglés, predicó nada más de estos versículos 47 sermones, para que tenga una idea. La Biblia nos muestra que podemos utilizar. Versículo 10, una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Póngase, ¿qué cosa? Toda la armadura de Dios para mantenerse firmes contra toda estrategia del diablo. Y saltamos al 13. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Vencemos al enemigo con la armadura de Dios. Ahora bien, la imagen que tiene el apóstol Pablo en su mente es esta. Cuando habla de una armadura, él está visualizando un legionario romano, un soldado romano, equipado con todo su armamento listo para la batalla. Así que cuando Pablo habla de la armadura, la imagen que está en él es esta, ¿ok? Y cuando nos empieza a hablar, nos dice: así, después de la batalla, todavía seguirán pies en firme. Defiendan su posición poniéndose, ¿qué cosa primero? El cinturón ¿de qué? De la verdad. El cinturón de la verdad era un tipo de correa que, como usted puede ver, la vestimenta en estos tiempos bíblicos era un tipo de bata. Y usted, si va con una bata por ahí suelta, ¿verdad que no es nada de fácil manejarse? Tenía que ajustarse bien ese cinturón. Era la parte que sujetaba al cuerpo toda su vestidura. El cinturón de la verdad. Ese es el primer arma que usted tiene que tener. ¿Y qué es el cinturón de la verdad? Sencillo, la verdad de Dios. La verdad de Dios. Pastor, ¿y qué es la verdad? La verdad es aquello que es como tiene que ser. La verdad es aquello que es como tiene que ser. Y Jesucristo dijo: yo soy ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Usted, al sujetarse el cinturón de la verdad, escuche bien, lo que está diciendo es que esa verdad de Dios lo va a ayudar a estar listo, preparado para enfrentar lo que sea. La verdad de Dios está en su palabra. Jesús dijo en Juan 17:17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es que la verdad. La verdad de Dios tiene que estar en sus pensamientos, porque la Biblia me dice a mí:
En Proverbios capítulo 23, 7, tal cual es el pensamiento en el corazón del hombre, así es él. Si usted no tiene la verdad de Dios, cuando el enemigo venga a traer sus mentiras, ¿qué va a pasar? Usted se las va a creer. La verdad de Dios es lo que Dios ha dicho en su palabra, que es real, que no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará, que caerán a mi lado 1000 y a mi diestra 10,000, mas a mí no llegarán. Que me deleite a sí mismo en el Señor, porque Él concederá las peticiones de mi corazón. Esa es la verdad de Dios. La verdad de Dios nos dice que en la cruz del Calvario Cristo venció, aleluya, todo principado, toda potestad, y tomó el acta, aleluya, que estaba en contra nuestra y lo clavó en la cruz. Y que allí quedó. Por lo tanto ahora yo soy limpio delante de los ojos del Padre, no por mi propio esfuerzo, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Satanás no puede venir con sus mentiras si tú tienes la verdad. Escucha bien, tienes que tener la verdad tan dentro de ti para que cuando las circunstancias de la vida empiecen a susurrar en tu oído, en tu mente, en tu corazón, la verdad de Dios sea más fuerte, que provoque tal protección en tus pensamientos, que tú avances a pesar de las mentiras de Satanás. Lo segundo que vemos es que nos pongamos, ¿qué cosa? La coraza de la justicia de Dios. La coraza de la justicia de Dios, como pueden ver, es ese tipo de coraza o protección que tenía el soldado romano. Muchas veces era de cuero, otras veces era de metal. Y le daba la protección para todo el lanzamiento de golpes que fueran hechos contra su cuerpo. Pero ¿qué es la coraza de justicia? Esa palabra justicia es la palabra en griego diakosune, que es de donde viene la palabra justificación, que fue lo que Cristo hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario. En otras palabras, Cristo en la cruz del Calvario, con su muerte y con su vida, nos hizo estar en relación correcta con Dios, no por nuestros méritos, sino por lo que Él hizo. Y por cuanto ahora tú estás en relación correcta con Dios, ante sus ojos tú te ves justos. Seguimos siendo pecadores, pero ante los ojos de Dios nos sigue viendo correctos. Eso lo que hace es otorgarnos a nosotros como cristianos una vida que produce santidad. Porque ya no puedo caminar ni vivir como cuando vivía en el mundo. La coraza de justicia significa la vida justa del cristiano que se deriva de la justificación obtenida por Cristo a nuestro favor. En otras palabras, es una nueva vida en Cristo, una vida de santidad, una vida de separación para Dios. La coraza de justicia significa que usted tiene que verse a sí mismo como alguien que no va con el mundo, sino que va en contra de la corriente, va como el salmón río arriba buscando, aleluya, las alturas del cielo. La coraza de justicia es esa vida justa que nos hace distinguir de los demás que no tienen a Dios, que te hace distinto, separado, santo, para que cuando el enemigo venga sepa que tú eres otra cosa. No solo nos ponemos el cinturón de la verdad para defendernos del enemigo, sino también la coraza de justicia. Y el 15 dice: pónganse como calzado que la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Nos tenemos que poner el calzado del evangelio. Ese tipo de zapato que usaba el soldado era una tipo botita que era remachado con clavos de hierro y le daba no solo seguridad al pisar, sino le daba también tracción al soldado. Por eso era que militarmente el ejército romano tenía la peculiaridad de avanzar más rápido en el campo de batalla por el aparejo de los zapatos que tenían los soldados.
Aleluya. Así que ese calzado del evangelio lo que nos está diciendo es que nos paremos en esa buena noticia, que nos pongamos, que nos cimentemos en la buena noticia, que no es otra cosa, aleluya, que la buena noticia que hace santos, limpios a los hombres. La buena noticia anuncia al hombre la paz con Dios. El creyente tiene que estar arraigado firmemente en el evangelio de la paz y en lo que éste ha producido en nosotros. Si usted sabe qué es lo que el evangelio ha producido en usted, usted descansa en lo que Dios ha dicho. Cuarto, tengo que avanzar. Además de todo, levanten ¿qué cosa? El escudo de la fe para detener las flechas que encendidas del enemigo. Mire, el escudo romano protegía de flechas que eran empapadas en brea y eran encendidas en fuego. El escudo de la fe protege nuestra vida contra los dardos de Satanás. Pero no cualquier dardo. ¿Dardos de qué? De fuego. ¿Y qué son los dardos de fuego? Pues mire, simplemente pensamientos malignos que nos invitan al pecado, a la desconfianza y al desaliento. Es la confianza en Dios, es la confianza en su palabra, la única protección que tendremos contra los dardos del enemigo. Cuando Satanás quiera enviar dardos de mentira sobre tu vida, levanta el escudo de la fe. Apréstate de tal forma que creas la palabra de Dios y ese escudo de fe, aleluya, repelerá, detendrá los dardos de fuego del enemigo. ¿Y qué es fe? Fe es simplemente creer lo que Dios ha dicho. Lo otro que nos invita el apóstol Pablo es a que nos pongamos ¿qué cosa? Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. El casco de la salvación. La esperanza que nos ha otorgado la salvación. Tenemos que cubrir nuestra mente con el pensamiento, escuche bien, de que esta batalla no será para siempre. Esta vida llena de situaciones, adversidades, circunstancias y batallas espirituales no será para siempre. En nuestra mente, ese casco, lo que la salvación nos ha otorgado, es que nos dice que un día nuestros ojos serán abiertos delante de la presencia del Señor y veremos en toda su gloria su majestad. Y allí no habrá más batalla, ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor. Póngase el casco de la salvación. Entienda, aleluya, lo que Cristo hizo por usted. Primera Tesalonicenses 5:8 dice: pero los que vivimos en la luz estemos lúcidos, protegidos por la armadura de la fe y el amor, y usemos por casco la confianza de nuestra salvación. Cuando el diablo quiera venir a acusarte, cuando el diablo quiera venir a reclamarte, cuando el diablo quiera venir a sacar tu pasado, ponte el casco de la salvación y recuérdale a él su futuro, que es el lago de fuego y azufre. Y por último, la espada del Espíritu. Y yo creo que no hay mucho que podamos decir porque está bien claro. Cuando usamos las Escrituras adecuadamente, por medio de ellas se manifestará el poder del Espíritu Santo para la edificación y salvación. En última instancia, tenemos que saber que la batalla ya ha sido ganada en la cruz del Calvario y el diablo es un enemigo vencido. Mire, el segundo enemigo que tendremos que enfrentar, y voy avanzando, es el mundo. La Biblia nos dice en 1 Juan capítulo 2, versículo 15 al 17: no amen a este mundo ni las cosas que le ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico,
un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene ¿de quién? Del mundo. Y este mundo, ¿qué cosa? Se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué hace? Le agradará, vivirá para siempre. Esto es muy fuerte, porque lo que usted tiene que entender es que usted no puede jugar con el mundo, porque el mundo lo que viene es a destruirlo. Hay gente que se toma vacaciones en el mundo. Se van de crucero en el mundo. Se van de Airbnb en el mundo. En mi país hay muchos cristianos que en Navidades de palo en palo se van al mundo. Y el mundo haciéndole cucas monas. Vente para acá, que es lo que tengo para darte. Y detrás lo que tiene es un puñal. Mire, Lucas 8:14 dice: las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres ¿de quién? De esta vida. Así que nunca crecen hasta la madurez. En esta ilustración de Jesús, del sembrador, vemos cómo se compara a los ofrecimientos del mundo con los espinos. Los espinos amenazan el crecimiento de las cosechas cultivadas, ahogando su productividad. La palabra espino y espina puede designar a personas y cosas que hacen daño y que molestan. En el contexto bíblico, los espinos tienen un sentido negativo. A primera vista pareciera que los ofrecimientos del mundo son atractivos, deslumbrantes y placenteros, pero su fin será como agudas espinas clavadas en tu cuerpo. Pero eso no es lo peor. ¿Usted sabe cuál es lo peor? Que Santiago 4:4 me dice que el que se hace amigo del mundo, ¿qué le pasa? Se convierte enemigo de Dios. ¿Usted quiere a Dios como amigo o lo quiere como enemigo? Decía mi pastor por muchos años, Enrique Rivera, que está en la gloria de Dios: mejor conozca a Dios como su amigo y no como su juez. ¿Cómo vencemos la batalla contra el mundo? Bueno, si vamos a 1 de Juan capítulo 2. Vemos varias formas que podemos ganar la batalla contra el mundo. En el versículo 20, capítulo 2 nos dice: pero ustedes no son así, porque el Santo les ha dado ¿qué? Su espíritu. La primera forma de vencer al mundo es reconociendo la obra del Espíritu Santo en su vida. 2, versículo 21. Así que les escribo no porque no conozcan la verdad, sino porque conocen la diferencia entre la verdad y la mentira. Usted tiene que estar claro que es verdad y que es mentira. Reconózcala. Usted es demasiado inteligente para hacerlo. 3, versículo 24. Por lo tanto, ustedes deben seguir fieles a lo que se les ha enseñado desde el principio. Si lo hacen, permanecerán en la comunión con el Hijo y con el Padre. Usted debe disfrutar comunión con Dios. Si usted no tiene comunión con Dios, usted va a estar alejado cuando vengan las acechanzas del mundo, cuando vengan los ofrecimientos del mundo. Usted va a estar más empapado de las cosas del mundo que de las cosas de Dios. Tenga comunión con Dios. Y por último, el versículo 28. Y ahora, queridos hijos, permanezcan en comunión con Cristo, para que cuando Él regrese estén llenos de valor y no se alejen de Él avergonzados. Usted debe mantener una relación firme con Cristo. Mire, avanzo con el tercer enemigo. El tercer enemigo en nuestra batalla espiritual
¿Quiere que se lo diga? No, pues está bien, vámonos. El tercer enemigo, usted duerme con él. No es su esposa, no. No es el viejo que está al lado suyo, no. Es su carne. Nosotros a veces somos nuestros propios enemigos. En ocasiones somos nosotros mismos los que saboteamos el propósito de Dios. Es esta inclinación al pecado que tenemos por naturaleza, aleluya, la cual nos hace luchar constantemente. El problema con la carne es que si vivimos dominados por ella, nos desenfocará de Dios. Pero mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículos 5 al 9. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo, ¿qué cosa? Piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva ¿a qué cosa? A la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva ¿a qué cosa? A la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Ese enemigo va a querer alejarte de Dios. Nuestra pecaminosidad, nuestros pensamientos, nuestros orgullos. Aleluya. Nos querrá alejar de Dios. La realidad es que, y voy concluyendo, que cuando analizamos todo esto, nos damos cuenta de que estamos siendo bombardeados todo el tiempo, sea por el diablo, sea por el mundo, sea por la carne, o lo que es peor, en ocasiones por los tres combinados. Nos veremos a veces en estos tres frentes de batalla. Pero me parece impresionante que Dios, sabiendo todo esto y amándonos de la manera en que nos ama, a veces me pregunto por qué no termina con esto ahora. Estos son tres frentes de batallas: el diablo, el enemigo, nuestra carne, que nos hacen rebelarnos contra Dios. Pero cuando analizamos y nos preguntamos esto, lo que debemos respondernos es lo siguiente: la obra y el poder de la cruz es mayor y más poderosa que todos los enemigos que usted puede enfrentar. La obra del Espíritu Santo es más poderosa en su vida de lo que usted puede imaginar. Primera de Juan capítulo 4:4 nos dice: pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el Espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el ¿qué? Que el espíritu que vive en el mundo. Generalmente en este versículo pensamos en él cuando estamos enfrentando problemas y decimos: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Pero cuando lo analizo, lo que nos dice es que somos hijos queridos de Dios, que pertenecemos a Dios, y ya Dios nos ha dado la victoria, porque el Espíritu Santo que Él depositó en nosotros es más poderoso para actuar en nuestras luchas. La batalla a veces será intensa, pero no olvidemos lo que dice el Salmo 23: el Señor es mi pastor. Tenemos todo lo que necesitamos. Él es quien renueva nuestras fuerzas. Por eso, aun cuando pasemos por el valle más oscuro, no temeremos mal alguno. Él está de nuestro lado, y su vara y su callado nos protegen y confortan. Él es el Dios que nos prepara un banquete en presencia de nuestros enemigos y hace que nuestra copa desborde de bendición. Su bondad y su amor inagotable nos seguirán todos los días de nuestra vida, y en la casa del Señor viviremos para siempre.
Cuánto amor recibimos de Dios a través de su palabra. Esperamos que haya disfrutado de este mensaje, pero sobre todo, si Dios le habló al corazón y quiere comenzar una nueva relación con Él, escriba la palabra Cristo en los comentarios de esta transmisión. No tenga temor. Si no sabe cómo comenzar, lo acompañaremos en cada parte de este proceso. Si escribió la palabra Cristo, celebramos su decisión. Queremos felicitarle en una forma más personal. Alguien de nuestro staff le estará enviando un mensaje para saludarlo y ayudarlo en las dudas que usted pueda tener. También queremos recordarle lo importante que son sus donaciones a través de los diezmos y ofrendas, ya que con su aporte juntos extendemos el reino de Dios a otros países y otras comunidades que tanto lo necesitan. Recuerde que juntos acercamos la buena noticia de salvación a uno más para que uno más sea edificado, por uno más que sea bendecido, por uno más que sea restaurado, hasta que todos declaren que no hay nada mejor que ser cristianos. Dios los bendiga y nos vemos en nuestra siguiente transmisión.